Bienvenida a todas las personas que se están conectando a este estudio de Teología para Todos. Vamos a dar un aplauso de gloria a Dios por su presencia aquí. Sean todos ustedes bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Y vamos a hacer una oración antes de iniciar. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos concedes de estar reunidos, de poder abrir este maravilloso libro que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Enséñanos a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, Señor, y que podamos una vez más glorificarte, adorarte, honrarte, porque tú eres nuestro Dios, el Creador del cielo y de la tierra. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, esta mañana vamos a estar estudiando un tema muy interesante que se titula Pruebas bíblicas de la existencia de Dios. Pruebas bíblicas de la existencia de Dios. Y lo primero que debemos de decir es que la Biblia en ningún pasaje intenta demostrar la existencia de Dios. Más bien da por hecho que Dios existe. La Biblia en ningún momento pretende demostrar con argumentos filosóficos o humanos la existencia de Dios. La Biblia jamás intenta convencernos que Dios existe, sino que simplemente da por sentado la existencia de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque en varios pasajes de las Escrituras, por ejemplo en 2 de Timoteo 3:16, se nos dice que la Biblia es un libro inspirado por Dios, que todo lo que está escrito en este libro, cada palabra, cada letra, cada frase, cada idea, salió de la boca de Dios. Y entonces todo lo que ha salido de la boca de Dios es inerrante, es infalible, no contiene errores, no contiene contradicciones. El testimonio de la Biblia es infalible, es autoritativo y es a favor de la existencia de Dios. Él es el creador y sustentador de todas las cosas, y en muchos pasajes de las Escrituras encontramos evidencia abrumadora de la existencia de Dios. Voy a citar a continuación una frase de un libro de teología sistemática de MacArthur y Mayhew, los cuales dicen lo siguiente. Escuchen, abro comillas: nuestro concepto de Dios no proviene de abajo, de los razonamientos humanos sobre el universo, porque la razón humana es finita en sus componentes y en sus operaciones. Es corrupta porque tiene pecado, y ese pecado habita en nosotros, y por lo tanto nunca puede obtener por sí misma una comprensión exacta del Dios que es infinito y santo. De manera que las pruebas de la existencia de Dios deben proceder ante todo del testimonio que Él mismo nos ofrece en la Biblia. Dios nos ha dado pruebas irrefutables de su existencia, y esas pruebas no las vamos a encontrar de abajo, como dice MacArthur y Mayhew. No las vamos a encontrar en nuestras filosofías, en nuestros razonamientos. Las vamos a encontrar arriba, en Dios. Y Dios nos ha dejado ese testimonio en su palabra que confirma su existencia. Vamos a ver al menos 4 pasajes para empezar que confirman la existencia de Dios en las Escrituras, ¿de acuerdo? Abran su Biblia en Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 5. Y noten cómo en estos primeros versículos de la Biblia, una vez más, Dios no intenta demostrar su existencia. Dios simplemente afirma su existencia. ¿Cómo dice Génesis 1 del 1 al 5? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Noten cuántas veces se menciona la palabra Dios en estos primeros 5 versículos de la Biblia. En el versículo 1 se menciona una vez, en el 2
se menciona otra vez. En el 3, por tercera vez. En el 4 se menciona 2 veces y en el 5 se menciona una vez más. 6 veces se menciona el término Dios en los primeros versículos de la Biblia. De manera que Génesis 1 del 1 al 5 para cualquiera que lo lea es una evidencia bíblica de la existencia de Dios. No hay más. Vamos al Salmo 18, versículo del 1 al 3 ahora. Salmo 18 del 1 al 3. Este salmo fue escrito por el rey David y es un salmo muy, muy hermoso en donde el rey David le dice así al Señor. Salmo 18 del 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. A ver, díganlo todos conmigo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. David no se cuestiona y dice, ¿será que Dios existe? Necesito muchas evidencias científicas para realmente confirmar que Dios existe. No, David no se está cuestionando ni está pidiendo ninguna evidencia científica. Simplemente él dice, te amo, Jehová. Tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Vean con qué libertad, con qué amor David se dirige a Dios. Una evidencia de que el rey David estaba absolutamente seguro de la existencia de Dios, del Dios de la Biblia. Romanos capítulo 1, vamos ahora al Nuevo Testamento. Romanos 1 del 18 al 20. Romanos 1 del 18 al 20 habla acerca de que Dios se ha manifestado a la humanidad y ha dejado pruebas irrefutables de su existencia. Romanos 1, 18 al 20. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿A quiénes se los manifestó, hermanos? Versículo 18, a los hombres que detienen con injusticia la verdad, aquellos que no creen en Dios o no obedecen sus mandamientos. Verso 19, Dios se los manifestó a ellos. Verso 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo está diciendo aquí las cosas invisibles de Dios, su poder, su deidad, su eternidad, aunque son asuntos invisibles de los atributos de Dios, se hacen claramente visibles. ¿Cómo? A través de las cosas hechas, a través de la creación, de modo que ningún ser humano tiene excusa para no creer en Dios, para no entregarle su vida a Dios. Hasta el más terrible de los ateos y de los agnósticos, cuando se paran en el mar y ven un atardecer o un amanecer y el movimiento de las olas y la perfección que Dios creó con la luna y las mareas y todo el ecosistema precioso y los delfines y los tiburones y todo lo que existe en el mar, el peor de los ateos no tiene excusa. Porque ahí, a través de las cosas hechas, Dios se manifiesta. Es una evidencia clarísima en la Biblia de la existencia de Dios. Vamos ahora a Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17, versículo del 1 al 3, otra evidencia bíblica de la existencia de Dios. En Juan 17 encontramos la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. El Señor Jesús hace una oración preciosa en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Ora en primer lugar por sí mismo. En segundo lugar, ora por sus discípulos, por los 12. Y en tercer lugar, ora por los discípulos que vendrían después de ellos, por todos nosotros. Así que si tú tienes alguna duda acerca de que Jesús te ama y que ha orado por ti y que oró por ti cuando Él vino aquí al mundo, pues tus dudas sean disipadas esta mañana. Jesús oró por ti en Juan capítulo 17. Qué precioso. Vamos a leerlo. Juan 17 del 1 al 3, que dice: estas cosas
habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esa es la vida eterna. El concepto de la vida eterna no es vivir millones de años y millones de años, trillones de años hacia el futuro. Claro que viviremos toda la eternidad con Dios, pero el concepto bíblico de la vida eterna es conocer al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo su Hijo. Les hago una pregunta teológica. Entonces, ¿cuándo empieza la vida eterna para un creyente? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo se muere? No, desde antes, mucho antes de morir, en el momento del nuevo nacimiento, cuando esa persona comienza a conocer a Dios, comienza a relacionarse con Dios todas las mañanas, todas las noches, a través del estudio de la Escritura, sirviendo a los demás, sirviendo a su Dios, conociendo a Jesucristo, ahí ya empezó la vida eterna. ¿En cuántos de ustedes ya ha empezado la vida eterna? Amén, yo espero que en todos, ¿verdad? Porque ustedes están creciendo en el conocimiento de Dios. Noten cómo en el versículo 3 tampoco Jesucristo intenta convencer a nadie de la existencia de Dios. No presenta argumentos filosóficos ni morales, para nada. El Señor Jesucristo simplemente da por hecho la existencia del único Dios verdadero y nos revela que el Dios verdadero es uno solamente, es único. No son muchos dioses, no todas las religiones llevan a Dios. Eso es una mentira de este mundo. ¿Han escuchado esa filosofía secularista? Es que todas las religiones llevan a Dios, todas las filosofías son buenas, todas las religiones nos enseñan a hacer buenas obras y al final el que se porte bien va a llegar al cielo. Antier le estaba compartiendo a una persona que mi hijo le regaló un folleto en un estacionamiento hace unas semanas, y ayer nos encontramos con esa misma persona, una mujer, y entonces se nos acerca y nos dice: ya leí su folleto, está bien interesante porque habla de Dios y todo lo que dice tiene razón. Y le digo: sí, qué bueno que leyó el folleto. ¿Quisiera usted acercarse a Dios? ¿Quisiera usted ser salva? Sí, claro que sí. Y le digo: ¿y cómo va a llegar usted a la salvación? A ver, platíqueme. No, pues me tengo que portar bien. Me tengo que portar bien, ser muy buena, hacer muchas buenas obras, etcétera. Entonces le aclaramos: no, la salvación no tiene nada que ver con las buenas obras, porque la salvación es un regalo gratuito que Dios nos ofrece, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y estuvimos ahí compartiéndole un poquito de la palabra de Dios. Fíjense qué interesante, qué impresionante lo que puede hacer un folleto, una Biblia, que tú le regales a una persona. Muchos de ellos la van a leer y Dios les va a hablar. Bueno, esas son algunas de las evidencias en la Biblia acerca de la existencia de Dios. Dios es el creador de todas las cosas, es un ser personal, es un ser todopoderoso a quien se le puede conocer, a quien se le puede amar y quien se ha manifestado a la humanidad por medio de las cosas creadas y de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios de la Biblia. ¿Podemos conocerle, hermanos? Sí, nuestro Dios es conocible, pero es incomprensible. Nunca vamos a poder llegar a un conocimiento completo de Dios, porque Dios es eterno y nosotros no. Repito, nuestro Dios es conocible, pero es incomprensible. Vamos a ver a continuación 3 pruebas más en la Biblia de la existencia de Dios. Son 3 argumentos más. Espero que estén tomando notas, porque son argumentos muy importantes. En primer lugar, vamos a hablar de las pruebas de la existencia de Dios a partir del requisito redentor de la fe, así se llama. Pruebas de la existencia de Dios a partir del requisito redentor de la fe. ¿Qué es eso del requisito redentor?
Bueno, el requisito redentor de la fe se refiere a la necesidad que tiene el ser humano de ser salvado, de ser redimido. La necesidad más grande del ser humano, ¿saben ustedes cuál es, hermanos? No es el agua ni el aire, que nos están haciendo mucha falta últimamente. Pero la necesidad más grande del ser humano es la necesidad de ser perdonado y salvado por Dios. Esa es la necesidad más grande que tiene cualquier persona sobre la faz de la tierra. Hagan ustedes esta pregunta a las personas: ¿tú sabes cuál es tu más grande necesidad? Sí, claro, casarme y tener una familia bonita y tener mucho dinero. No, esa no es tu más grande necesidad. ¿Cuál es su más grande necesidad? No, pues mi más grande necesidad es ir a ver a mis hijos que están en Estados Unidos porque hace 40 años que no los veo. Esa no es tu más grande necesidad. Tu más grande necesidad es ser perdonado y ser salvado por el Dios de la Biblia y por su Hijo Jesucristo. Entonces, cualquier persona que reconozca esa grande necesidad, el requisito redentor de la fe, y desee acercarse al Señor, debe creer, ¿qué cosa? Que Dios existe. Porque si no cree que Dios existe o se acerca con dudas, Dios no lo va a escuchar. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice ahí? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible acercarnos a Dios sin fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción profunda de lo que no se ve. Esa es la fe. Una persona incrédula que reconozca su necesidad de salvación, de perdón de pecados y de redención, debe ser encaminada. Si tú le estás compartiendo a alguien, debes encaminar a esa persona a que se acerque a Dios y que crea que le hay. Porque muchas personas oran, pero la verdad es que no están creyendo que Dios existe, no están creyendo que del otro lado hay un Dios todopoderoso que los está escuchando, no lo creen. Entonces debemos asegurarnos que esa persona ha sido tocada por Dios, que está arrepintiéndose de sus pecados y que realmente hay una convicción en su corazón que del otro lado de la oración está el Dios todopoderoso escuchándolos. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahora, vamos a hablar de cristianos, porque a veces hay algunos hermanos que también tienen alguna incredulidad en su corazón y que cuando oran de manera tan mecánica, tan ilógica, tan fría, que pareciera que no creen que Dios los está escuchando. Y esto no puede ser en el pueblo de Dios. Cada vez que nosotros oremos, que nos acerquemos a Dios, seamos conscientes que Él existe, que Él está escuchando, que Él está atento a nuestras oraciones, que Él inclina su oído a nuestras oraciones. El que se acerca a Dios, crea que le hay. Y dice al final del versículo 6, y que es galardonador de los que le buscan. Subraya por favor esa frase en el versículo 6. Dios es galardonador de los que le buscan. Si tú le buscas con todo tu corazón, con toda tu alma, creyendo que Él te está escuchando, vas a presentar tu vida, vas a adorarlo, vas a presentar tus peticiones delante de Él y Él te va a galardonar. Te va a dar recompensa, hermano. Va a recompensar tu fe, va a recompensar tu oración. ¿De qué manera la va a recompensar? Como Él quiera. Como Él quiera. Él se va a glorificar. Pero Él recompensará tu fe. Señor, te suplico en el nombre de Jesús, toca la vida de este familiar, toca la vida de mi hijo, de mi mamá. Nada, pasan 5 años, nada, pasan 10 años, nada, pasan 25, 30 años y pareciera que Dios no ha escuchado tu oración. Pero si este versículo es cierto, como sabemos que es cierto, Dios va a galardonar tu fe. En algún momento va a alcanzar a esa familiar. Le va a dar oportunidades de salvación. Le va a dar oportunidades de que se acerque a Cristo, a la cruz
Dios va a galardonar siempre nuestra fe. Amén. Ahora, ¿qué pasa con las personas que de plano dicen no hay Dios? Todo esto son mentiras. Yo hasta no ver, no creer. Como me dijo un día una persona atea, es que pastor, mire, yo viajo mucho en los aviones y cada que viajo en los aviones pido del lado de la ventanilla porque me gusta ir viendo las nubes y todo. Y siempre me asomo para arriba, nunca he visto a Dios. Siempre veo en las nubes a ver si veo algún ángel por ahí brincando. Yo no he visto ningún ángel. Yo no he visto a Dios. Y eso que ya estoy volando en los aviones ahí muy arriba. Entonces Dios no existe, pastor. Yo no lo veo, entonces no lo creo. ¿Qué pasa con las personas que niegan la existencia de Dios a pesar de las pruebas bíblicas, de las pruebas naturales, de todas las pruebas que Dios nos ha dejado? ¿Qué pasa con esas personas? Vamos al Salmo 14, versículo del 1 al 3. Esto es muy peligroso. Se llama ateísmo. La palabra a es una palabra de negación. Teos, Dios, a negación. Esto es la negación de la existencia de Dios. El ateo es aquel que niega la existencia de Dios. Y Dios los considera a ellos en su palabra también. Vamos a ver qué dice Dios de los ateos. Salmo 14, del 1 al 3. ¿Qué dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quiénes son entonces los ateos para Dios? Son personas necias. ¿Quién es una persona necia, hermanos? Es una persona que a pesar que le has planteado ya todas las evidencias, todos los argumentos para que siga ciertas instrucciones, no se le da la gana seguir las instrucciones. Hijito, no te acerques a la estufa, porque si está prendida te vas a quemar. No te acerques a la cocina, estás muy chiquito, no sabes manejarla. Por favor, no te acerques, no te acerques, no te acerques. ¿Y qué hace el niño de 2, 3 años? Va y pone la mano en la estufa, porque está muy chiquito. Se comporta como un necio. Es lo mismo con los ateos. A pesar de todas las evidencias de la creación, de la luna, de las estrellas, el sistema solar, las galaxias que existen, el ateo, a pesar de todas esas evidencias, dice, no hay Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está la respuesta en el versículo 1. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3, léanlo conmigo. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo toma prestado este salmo y escribe estos versículos en Romanos capítulo 3. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se han corrompido, toda la humanidad está corrompida. Entonces el problema de la humanidad, desde la perspectiva de Dios, no es un problema intelectual. No es que no puedan creer en Dios porque les faltan evidencias. Evidencias sobran. Hay cientos, miles de evidencias bíblicas, naturales. Podemos tomar un ateo y pasarle así videos de evidencias, miles de evidencias en la Biblia y en la naturaleza y en la creación. Y a pesar de que tratemos de convencerlo intelectualmente, él nos va a decir, pues yo sigo sin creer en Dios. Entonces, su problema ya no es intelectual, su problema es moral. El problema de la humanidad atea y de la humanidad incrédula no es intelectual, es un problema moral, porque su corazón está corrompido, está lleno de pecado, está lleno de abominación para Dios. ¿Qué vamos a hacer por ellos? Orar por ellos nada más, compartirles el evangelio. No les presentemos todas las evidencias naturales y científicas, que las hay, de la existencia de Dios. Ya no les presentemos esas evidencias, presentémosle la evidencia bíblica, que es mucho más efectiva que las evidencias naturales. Oremos por ellos y confiemos que Dios algún día les va a abrir los ojos tan cegados que ellos tienen. Bueno, estas fueron las pruebas de la existencia de Dios a partir del requisito redentor de la fe. ¿Le entendieron? Toda la humanidad está perdida, necesita un redentor, necesita ser perdonada, necesitan arrepentirse, y es imposible agradar a Dios, sino que es solamente por medio de la fe. El que se acerca a Dios crea que le hay
ahí está la evidencia de la existencia de Dios. Debes creer que Dios existe. Vamos a una segunda prueba, que es la prueba de la existencia de Dios a partir de la afirmación de que Dios es eterno. Apúntenla. Segunda prueba. Prueba de la existencia de Dios a partir de la afirmación de que Dios es eterno. Esta es una evidencia bíblica también. Vamos a explicarla. Miren, al ser Dios el creador del tiempo, Dios no depende del tiempo, porque Él creó el tiempo. ¿Están de acuerdo? El tiempo no se autocreó a sí mismo, no salió de la generación espontánea. No. El tiempo fue creado. El tiempo es un elemento de la física, como la energía, la materia, el espacio. El tiempo son elementos de la física y todos estos elementos fueron creados. Dios es el creador del tiempo, por lo tanto, Él no depende del tiempo. Para Dios no hay principio, ni hay final, ni tampoco existe una sucesión de momentos. Para Dios, el año 1980, el año 2000 y el año 2024 no existen en una sucesión de momentos, sino que los ve los 3 años y todos sus momentos de cada año en un solo instante. Dios vive en un eterno presente. Para Dios no existe la sucesión de momentos. Para Dios, en este momento tú estás naciendo del vientre de tu mamá. Eres una jovencita de 16 años y al mismo tiempo estás ya muy viejita, tienes 99 años. Y todos esos 3 eventos Dios los ve en el mismo instante. ¿Lo pueden comprender? Yo tampoco. Dios no se hace viejito, ni tampoco rejuvenece. En el libro del profeta Daniel, Daniel ve a Dios como si fuera un anciano de días. Pero esto no significa que Dios sea un viejito con barba blanca de 1,5 metros. No. Daniel lo ve como un anciano de días porque ese anciano de días está representando la eternidad y la sabiduría de Dios. Entonces, Dios no envejece, Dios no rejuvenece. El lugar donde Dios habita es atemporal, no existe el tiempo. Si pudiéramos llevar mi reloj que tiene segundero, el segundero de mi reloj aquí es de color naranja, no sé si lo alcanzan a ver, está muy lejos de ustedes. Entonces el segundero ahorita dice que son las 12:29 y 3, 4, 5, 6 segundos. Si pudiéramos llevar mi reloj al lugar donde Dios habita, el segundero se detendría. ¡Ping! Se acabó. No transcurre el tiempo en el lugar donde Dios habita. El segundero se detendría porque en el cielo no existe el transcurso del tiempo. Impresionante. De manera que si Dios es eterno, tal como lo afirma la Biblia, si Él es eterno, si esto es cierto, hermanos, ¿cuál es la conclusión? Dios existe, porque Él es eterno. ¿Es correcto? ¿Ya entendieron este argumento? Es la prueba de la existencia de Dios a partir de la afirmación de su eternidad. Porque si Dios hubiera tenido un principio, entonces posiblemente también tenga un final. Entonces antes de ese principio Dios no existía, después de su final Dios no existirá, y esto no está en la Biblia. En la Biblia encontramos muchas afirmaciones de la eternidad de Dios. Nosotros creemos en un Dios eterno, por lo tanto Él existe. Él existe. En nuestro remoto pasado, lo más pasado que podamos imaginarnos, los teólogos le llaman la eternidad pasada. Desde allá Dios ya existía. En nuestra eternidad presente, Dios existe en este momento y en este lugar. Está aquí en medio de este estudio. Y dentro de 3,000, 4,000 o 15,000 años al futuro, la eternidad futura, Dios existe también allá. Dios en este momento habita el pasado, el presente y el futuro. ¿Le entendieron? Yo tampoco.
Por eso les decía que Dios es conocible, pero incomprensible. Hay cosas de Dios que no podemos comprender, hermanos. Para que puedan entender un poquito mejor la eternidad de Dios, hagan un pequeño dibujo. Creo que ya lo han hecho en algunas otras clases algunos de ustedes, pero dibujen una montaña muy bonita así en su cuaderno, pónganle ahí nieve si quieren. Y esa montaña le vamos a llamar la montaña de Dios. Allá arriba de la montaña apunten la palabra Dios. Y supongamos que Dios está ahí arriba de esa montaña, ¿de acuerdo? Ahora, abajo de la montaña dibujen unas vías de ferrocarril, ¿sí? Desde la izquierda hacia el centro de su dibujo y luego hacia la derecha. Dibujen ya sus vías de ferrocarril, ¿sí? ¿Ya las dibujaron? Aquí hay muy buenos dibujantes, ahorita me enseñan sus dibujos. Ahora dibujen unos vagoncitos del tren, la máquina y 2 o 3 vagoncitos donde ustedes quieran. Yo les sugiero que lo dibujen al centro de la montaña, ¿sí? O sea, enfrente de la montaña. Ahí pongan ese vagoncito del ferrocarril, ¿sí? ¿Ya lo dibujaron? Bueno, esas vías que ustedes dibujaron, hasta la izquierda pongan la palabra pasado. Enfrente de la montaña pónganle presente. A la derecha de la montaña pónganle futuro. ¿De acuerdo? Si ustedes decidieron dibujar su tren enfrente de la montaña, ¿en qué tiempo está transcurriendo el movimiento de ese tren? En el presente. Ese tren representa tu vida. ¿En qué momento de tu vida te encuentras? Ay, pastor, pues me encuentro ya a los 69 años de edad. Ah, bueno, ese es tu presente. No, pastor, yo tengo 18 años. Ese es tu presente. ¿De acuerdo? Lo único que nosotros podemos ver es el presente, porque el pasado ya se fue y el futuro no sabemos qué nos pueda deparar el día de mañana, ¿sí? Pero ahora observen la montaña que dibujaron y observen a Dios encima de la montaña. Pregunta, ¿puede Dios ver el pasado desde la montaña? ¿Puede ver el presente? ¿El futuro? Segunda pregunta, ¿puede Dios ver el pasado, presente y futuro al mismo tiempo, en el mismo instante? Es una ilustración de la eternidad de Dios. Para Dios, el pasado, el presente y el futuro los ve en el mismo instante, en su eterno presente, dicen algunos teólogos. Vamos a ver algunos pasajes preciosos de la eternidad de Dios. Salmo 90, versículo 1 y 2. Estas son las pruebas y los argumentos más fuertes que tenemos los cristianos, porque son argumentos bíblicos. La próxima clase vamos a presentar argumentos científicos y naturales y nos vamos a meter un poco con la física, con las matemáticas y va a ser muy interesante. Pero esos argumentos naturales no son de tanto peso como los argumentos bíblicos, porque la Biblia es la palabra de Dios. Léanlo conmigo, Salmo 90, 1 y 2, ¿qué dice? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Quién está hablando, hermanos? ¿Quién escribió el Salmo 90? ¿Ustedes saben quién escribió el Salmo 90? Moisés. Es el único salmo que escribió Moisés en el libro de los Salmos. Increíble. De los 150 salmos, este es el único que escribió Moisés. Entonces, Moisés le está diciendo, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde los siglos pasados hasta los siglos por venir, tú eres Dios y tú has sido nuestro refugio. La eternidad de Dios nos da seguridad y esperanza. Señor, estoy pasando por esta prueba, por este problema, me siento triste, me siento deprimido, pero ¿sabes qué, Señor? Mi vida es tan chiquita, es un momento nada más en la eternidad de 60, 80, 90 años, los más robustos 80 años dice la Biblia, pero tú eres eterno. Señor, descanso en ti. Te entrego mi angustia, mi depresión, mi tristeza, Señor. Tú eres Dios eterno, Señor. Amén. Como Dios creó el tiempo, Él tiene dominio sobre el tiempo. Y Él sabe todos los eventos del pasado, todos, con lujo de detalles. Sabe todos los eventos del presente con lujo de detalles. Y sabe todos los eventos del futuro. Eso se llama la omnisciencia de Dios. Él conoce
todas las cosas y todos los eventos que han transcurrido en el pasado, en el presente, en el futuro. Y no solo eso, Él también conoce todos los eventos posibles que no ocurrieron, pero que podrían haber ocurrido del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera quedado el presidente Madero y hubiera quedado Huerta? Y si no hubieran matado al presidente Madero aquí en Reforma, si hubiera quedado vivo otros 25 años, ¿qué hubiera pasado? Yo no sé. Dios sí sabe qué hubiera pasado si no lo hubieran asesinado. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran asesinado a Kennedy y hubiera quedado como presidente otros años en Estados Unidos? ¿Hubiera mandado una nave a Marte? Yo no sé. Dios sabe todos los eventos que ocurrieron en el pasado, presente y futuro, y sabe todos los eventos que pudieron haber ocurrido, pero que no ocurrieron en el pasado, en el presente y en el futuro. Así de grande es nuestro Dios. ¿Le entendiste? Yo tampoco. Isaías 46, versículo 9 y 10. Vamos a ver esta evidencia de la existencia de Dios basada en su eternidad. Isaías 46, 9 y 10. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no, hermanos? ¿No se gozan en Dios, en lo grande, majestuoso que es nuestro Dios? Qué precioso es Él. Isaías 46, 9 y 10. Léanlo conmigo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nuestro Dios anuncia lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad el futuro. Nuestro Dios es el Dios del futuro. Entonces, ¿por qué te preocupas tanto de tu futuro? Es que va a pasar con mi hijo que se fue de la casa, y entonces ¿qué va a pasar cuando cumpla 30 años y 45 años? ¿Y qué va a pasar cuando yo ya no esté y él tenga 50 años? ¿Y de qué va a vivir? Y te la pasas angustiado por el futuro. Nuestro Dios es el Dios del futuro. Entrégale ya tu futuro a Dios, que Dios se encargue de tu futuro y tú camina con Él en el presente. Y adóralo y bendícelo. Cada día traerá su propio afán. Es que ¿qué va a pasar? Pastor, ¿qué va a pasar si me muero? Pues te vas al cielo, hermano. ¿Cuál es el problema? No te angusties por tu futuro, por el futuro de tu familia, de tus mascotas, de tu vida, del dinero. Dios es el Dios del futuro. Tú camina con Él rectamente, justamente en el presente. Ámalo, bendícelo, haz lo que tienes que hacer correctamente en este mundo, que lo glorifique a Él, y Él se va a encargar de tu futuro. Porque Él conoce el futuro, ¿no es verdad? Él profetizó que pronto viene el arrebatamiento. Ahorita Hugo lo decía en la oración. Y el Señor va a venir y va a establecer un reino milenial y vamos a estar con Él. Y todo lo que dice la Biblia del futuro es cierto, porque todo se ha cumplido en el pasado. Las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido, muchas de ellas al 100%. ¿Por qué no se habrían de cumplir las que faltan? Nuestro Dios es el Dios del futuro. Isaías 44, regrésense ahí un par de capítulos. Isaías 44, 6 y 7. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo juntos. Isaías 44, 6 y 7 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Nuestro Dios es el primero, nuestro Dios es el postrero. En Apocalipsis se identifica a Jesucristo con Jehová en este pasaje. Y en Apocalipsis dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra. Eso quiere decir que todo lo que está entre el alfa y la omega, el pasado es la eternidad pasada y el futuro es la eternidad futura, todo lo controla Dios y lo domina Dios. Él es la alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, iota, kappa, lambda, mi, nix, y omicron, pi, rho, etc. Si saben el alfabeto griego, ¿verdad? Apréndanselo. Muy bien.
Isaías 57, 14 y 15. Este versículo es para todos nosotros. Aquí Dios nos va a hablar. Isaías 57, 14 y 15. Vean qué hermoso versículo. Este versículo me mueve el alma, me quebranta el corazón. Miren lo que dice Isaías 57, 14. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita ¿dónde? ¿Dónde habita Dios? La eternidad. ¿Pueden entender eso? Yo no lo entiendo, hermanos. Él habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Qué dice Dios? Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nuestro Dios habita en la eternidad con el quebrantado de espíritu, con el humilde. ¿Somos humildes, hermanos? ¿O somos orgullosos? Todos tenemos nuestra dosis de orgullo, ¿verdad? Cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos critica, luego brincamos. ¿Por qué? No, eso no es justo. No es justo eso que me están haciendo. Yo merezco aquello y esto. Yo merezco que me den el mejor lugar aquí en la iglesia. ¿Cómo es posible que me sienten hasta atrás? ¿Qué se creen? No me conocen, ¿verdad? Y nos salta el orgullo, hermanos. Pregunta, ¿qué es lo único que merecíamos antes de recibir y conocer a Cristo? ¿Qué es lo único que merecíamos? La muerte, el infierno. Es lo único que merecías. Ni siquiera merecías la pensión que les dan aquí en México a los viejitos. Ni eso te merecías. Nada merecíamos más que el infierno. ¿No es verdad? Porque la paga del pecado, ¿qué? Es la muerte. Entonces, por la gracia común de Dios y el amor común de Dios, Dios deja vivir a los incrédulos y hasta le dan su pensión. Esa es una expresión enorme del amor de Dios. A los muchachos que no tienen trabajo, que les dan su dinerito y otros hasta la universidad acabaron. Esa es la gracia común. No se merecían eso. Lo único que merece la persona sin Cristo es el infierno. Es lo único que merece. Ahora, estando en Cristo, Dios nos libró de la condenación. Nos salvó, nos perdonó, nos hizo nuevas criaturas, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y ahora qué es lo único de lo cual somos dignos? De exaltarlo y de adorarlo. Es lo único, porque seguimos sin merecer nada. Si tenemos algo y si hemos recibido algo, es por los méritos de Cristo, nada más. Entonces eso de exigir tus derechos, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Hermano, siénteme aquí en la segunda fila, ¿qué no sabe que yo tengo 25 años de cristiano? ¿Sabes qué? Guarda silencio. Dale gracias a Dios que no te moriste entrando ahorita por la puerta de la iglesia, porque es lo que merecíamos, honestamente. Dale, así yo le doy gracias a Dios cada domingo, hermanos. Cada que vengo aquí a la iglesia, Señor, gracias, me dejaste entrar por la puerta y estar con mis hermanos y todavía sigo vivo. Yo no soy digno de nada. De nada. Si en alguien me he de jactar, es en Cristo solamente. Amén. Tercera y última prueba de la existencia de Dios. Prueba de la existencia de Dios a partir de la afirmación de la autoexistencia de Dios. La repito, prueba de la existencia de Dios a partir de la afirmación de la autoexistencia de Dios. La Biblia afirma que Dios es autoexistente. Otra prueba contundente e irrefutable en la Biblia acerca de la existencia de Dios tiene que ver con que Él mismo se ha revelado como el Dios que autoexiste, el autoexistente, el yo soy. ¿Dónde se reveló Dios con este nombre? Muchos de ustedes ya lo saben. Éxodo capítulo 3. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14, Dios se revela a Moisés con este nombre extraordinario. Vamos a leerlo. Éxodo 3, 13. Dijo Moisés a Dios:
he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Cuál es el nombre de Dios entonces, hermanos? Yo soy. Esta expresión, este nombre, yo soy, proviene de un verbo hebreo. Apúntenlo. Un verbo hebreo es el verbo hayá, H-A-Y-A, hayá, que significa ser o existir. Este verbo puede ser conjugado en el pasado, en el presente o en tiempo futuro. De manera que la palabra hayá, o el verbo mejor dicho, hayá, significa el que era, el que es y el que será al mismo tiempo. De esta raíz, hayá, se formó el nombre de Dios, que aparece también aquí en Éxodo 3, que es el nombre YHWH, que se pronuncia Yahweh, por la raíz hayá, que les acabo de explicar. Los masoretas o los eruditos del Antiguo Testamento pronunciaron el nombre YHWH como Yahvé, ¿sí? O Yahweh. Esa es la pronunciación más probable. Pero el nombre de Dios es YHWH. A ver, traten de pronunciarlo. Y no se puede. Es el nombre impronunciable. Así se llama Dios. Esto en teología se llama el tetragramatón. Ya lo hemos explicado en otras clases. Tetra, 4, gramatos, letras. 4 letras. Y, H, B chica, H, que se pronuncia como Yahvé o Yahweh. Las traducciones castellanas le han puesto Jehová. La King James en inglés, Jehová, que se refiere justamente al nombre de Dios. Este nombre ocurre 5,321 veces en el Antiguo Testamento. 5,321 veces, imagínense. ¿Y qué significa este nombre? Ya lo dije, el que era, el que es y el que será. Y esto implica en el verbo hebreo que Dios no depende de nadie para existir. De nadie. Porque Él era desde la eternidad, es en la eternidad y será en la eternidad. De manera que la pregunta que nos hacen nuestros niños, ¿y quién es el papá de Dios? ¿Y quién creó a Dios? Un día vino un niño y me dijo, bueno, esa es otra pregunta, ¿no? Pero me dijo, Dios es nuestro Padre Celestial, ¿verdad, pastor? Sí. ¿Y entonces quién es nuestra Madre Celestial? ¿Qué pregunta? Bueno, Dios no tiene sexo, ¿verdad? Yo le dije, Dios no es hombre ni mujer, Dios es el ser autoexistente. Él no tiene principio ni final. Dios no tiene papá, Dios no tiene mamá, Dios no tiene un ser que lo haya creado, que lo haya formado, que lo haya inventado. Dios no depende de nadie para existir. Por eso se llama el ser autoexistente, el que existe por sí mismo, existe en él mismo, no depende de nadie más. Todo eso que acabo de intentar explicar está implícito en el nombre YHWH, Yahweh, Yahvé. Si tú quieres decirle, te adoro Yahvé, te adoro Yahweh, te adoro, lo puedes hacer porque ese es el nombre de Dios. Algunas Biblias hebreas de nuestros amigos judíos no contienen este nombre, lo tachan o le ponen asteriscos, porque para ellos es tan santo este nombre que no lo pueden pronunciar, no se pronuncia. Entonces, en vez de decir Yahweh, algunos grupos judíos muy ortodoxos dicen Hashem exactamente. Hashem. Se refieren a Dios como Hashem. ¿Qué significa Hashem? El nombre. Eso quiere decir en hebreo, el nombre. Entonces, en vez de pronunciar Yahweh o Yahvé, dicen Hashem. En las traducciones castellanas le ponen el eterno.
que es una buena traducción, porque si Dios era, es y será, y todo eso es al mismo tiempo, es el ser eterno. Entonces tú quieres decirle, tú eres el eterno, Señor, me gozo en tu eternidad, tú eres Yahweh, el eterno, Hashem. Está muy bien, ¿verdad? Estamos adorando a Dios. Romanos 11, versículo 33 al 36. Terminamos con un par de versículos, hermanos. Ahora, esta tercera evidencia, mientras buscan Romanos 11, 33, dice que si Dios se reveló a sí mismo con este nombre, yo soy el que soy, yo soy el que autoexisto, Moisés. Yo no tengo principio ni final, Moisés. Entonces, esto demuestra necesariamente la existencia de Dios. ¿No es verdad? A menos que la Biblia esté llena de errores, pero en 2 Timoteo 3:16 ya vimos que es inspirada por Dios y que no tiene errores. Entonces, si Dios se reveló con ese nombre, conclusión, Dios existe. Que es lo que estamos intentando demostrar aquí. Dios existe. Romanos 11:33, léanlo conmigo despacio, porque este pasaje es una delicia. ¿Qué dice? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Otra vez el verso 36, por favor. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿A quién le pertenece tu vida? A él, a él. ¿Y para qué existes? Para él, para él. Amén. ¿Y por qué razón existes? Por él. Es lo mismo con todas tus mascotas que tienes en tu casa. Tu perrito, tu gatito. Nosotros tenemos un canario, tenemos una gatita bien bonita que una vecina que falleció la dejó ahí, mi esposa la adoptó y le da de comer diario a la gatita, la minca, ya está bien viejita, con sus bigotitos todos blancos. ¿Para qué existe la minca? Para darle gloria a Dios. ¿De quién es la gatita? De Dios. ¿Y con qué propósito vive la gatita? Para glorificar a Dios. Igual con tu esposo, igual con tus hijos, ¿verdad? Igual tu carrera, tu casita, tu carrito que tienes, tu moto, lo que tengas, mucho poco. ¿De quién es? Para Dios. ¿Y para qué es? Para glorificarlo a Él. ¿Y por qué existe? Por Él. ¿Ya le entendiste? Dios es el que autoexiste. En filosofía se le llama el ser necesario. Y a nosotros se nos llama los seres contingentes. Un ser contingente es el que necesita a otro para sobrevivir. Por ejemplo, nosotros somos seres contingentes porque necesitamos a Dios para vivir, porque Dios es el que puso oxígeno en la atmósfera y sin Él estaríamos todos muertos. Somos seres contingentes, necesitamos a Dios para vivir, pero Dios es el ser necesario. Él no es contingente, Él no necesita a nadie para vivir, porque Él es el ser autoexistente. Por lo tanto, Él existe. ¿Sí le entendieron este argumento? Terminamos con Hechos 17, 23 al 25 para terminar nuestra clase del día de hoy. Hechos 17, 23 al 25. El apóstol Pablo está en el Areópago, ahí en Atenas, y llega a la ciudad y se encuentra un montón de dioses y estatuas, ídolos, vírgenes por todas partes, ¿no? Igual que aquí en México, que vas a las ruinas y vas a ciertos templos, son puras vírgenes y santos y muñecos construidos de barro. Y lamentablemente nuestro Mexiquito y Latinoamérica está bajo la influencia de la idolatría. Entonces Pablo se encontró lo mismo en Atenas hace 2000 años. Y miren lo que dijo, Hechos 17, 23. ¿Qué dice? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción:
al Dios no conocido. Levantaron ahí un santuario al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ya deja de buscar en ídolos y en religiones a Dios. Dios no está metido en un templo o en un ídolo o en una virgen o en un santo, en una reliquia. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos, ¿qué? Vida y aliento y todas las cosas. Este es el Dios del cual yo les vengo a hablar, dice Pablo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de José, el Dios de Daniel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da vida y aliento y todas las cosas. Entonces quedaron asombrados. Los griegos con sus filósofos grandiosos, Sócrates, Platón y Aristóteles, fueron reducidos al polvo con estos 3 versículos del apóstol Pablo. Porque Pablo conocía al Dios autoexistente. ¿Lo conoces tú? ¿Estás seguro de la existencia de Dios? Y de que el único Dios vivo y verdadero es el Dios de la Biblia, porque Él se reveló aquí. Ningún otro libro tiene revelación de Dios como la Biblia. Todas las demás revelaciones son revelaciones de falsos maestros y falsos profetas. La Biblia es el libro de Dios. Y si tú escuchaste esta enseñanza y tú eres ateo, eres agnóstico o eres una persona que te llamas a ti mismo cristiano, pero vives en la incredulidad, vives en el pecado, yo quiero invitarte a que le entregues ya tu vida al Señor. Dios existe. Y si Dios existe, Él nos va a pedir cuentas. Y el Dios que existe es el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Ya lo demostramos con muchas evidencias esta mañana. ¿Por qué no le entregas tu vida y te rindes a Él? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra maravillosa, porque en ella encontramos las evidencias suficientes, las evidencias bíblicas, teológicas, acerca de tu existencia. Gracias, Señor, por dejarnos este libro a través del cual sabemos que tú existes y que nos estás escuchando. Si hay alguna persona que aún no te conoce, Señor, que ha vivido lejos de ti, que está en el ateísmo, en el agnosticismo o en cualquiera de las múltiples religiones que este mundo ofrece, yo te suplico que esa persona en este momento se entregue al único Dios vivo y verdadero, al Dios de la Biblia. Y si ese es tu caso, por favor dile estas palabras al Señor. Con todo tu corazón y de forma sincera dile: Señor Dios Todopoderoso, tú eres Yahweh, el Dios vivo y verdadero. Yo, Señor, reconozco que no te conozco, que he vivido en pecado, en maldad, en incredulidad. Perdóname, sáname, límpiame. Yo creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados en aquella cruz a las afueras de Jerusalén. En esa cruz, Jesús, tú llevaste toda mi maldad, mi incredulidad y mis pecados. Sáname, perdóname, Señor, límpiame, dame vida eterna. Quiero conocerte y quiero servirte todos los días de mi vida, y te recibo en este instante como mi Señor y como mi Salvador. En tu nombre precioso, Jesús, oramos. Amén, amén y amén. Si tú recibiste a Cristo en las redes sociales, por favor déjanos tu nombre, porque queremos orar por ti, y nos vemos en la próxima conferencia, el próximo miércoles. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.